Bendito sea Dios. Yo me siento muy feliz, mis hermanos, y muy contento, muy honrado por el Señor de estar acá en esta ocasión tan especial, donde le estamos dando un tributo grande a nuestro Dios por su fidelidad en la vida de un ministerio que estos años ha honrado al Señor. Yo amo mucho a los hermanos Lozada, pero quiero confesar que lo que más me apela al estar acá esta noche es que ellos le han dado a Dios 40 años de servicio. El Señor a mí me llamó a los 16 años y es algo que yo aprecio mucho cuando yo veo hombres y mujeres que entregan sus vidas al Señor. Y la verdad que estoy aquí haciendo un gran esfuerzo debido a mis tantas tareas ministeriales y que he viajado mucho en estos días, pero el pensar que este hombre y esta mujer se han gastado, se han invertido para Dios estos años, pues es algo que apela mucho a mi corazón. Dios sabe que hablo verdad. Esto no es una introducción como hacemos en homilética para ganarnos la buena voluntad de los oyentes. Estoy hablando de corazón. Me apela mucho cuando alguien se entrega al Señor como los hermanos Lozada se han entregado por 40 años. El 40 en la Biblia es un número de prueba y de disciplina. Cada vez que la Biblia habla de 40, habla de prueba y de disciplina. Israel duró 40 años en el desierto y fueron disciplinados allí. Y en fin, hay tantas veces que se menciona el 40 en la Biblia y tiene que ver con prueba. Así que ellos han sido guardados, han sido sostenidos, y estos años han sido de prueba y de disciplina. Así que si el Señor los ha cuidado por 40 años y ha mantenido a la diestra sobre ustedes, no tememos al futuro. Sabemos que el que ha sido fiel hasta hoy los va a pastorear con la pericia de sus manos hasta el fin y les va a dar lo que yo considero la recompensa más grande que Dios pueda dar a un ministro: darles un sacerdocio fiel y una casa firme. Que sus hijos naturales, espirituales, puedan perpetuar el manto de ustedes, el ministerio, y puedan continuar alabando y sirviendo al Señor. Como la casa de Aarón, que Dios le dio un linaje, como la casa de David, en cuanto a reinado, le dio un linaje, que Dios también les dé a ustedes un linaje, y cuando ustedes no estén, las obras de ustedes continúen a través de sus hijos espirituales. Es el deseo de Dios y el nuestro. Amados, quiero rogarles que abran sus Biblias conmigo en Primera de Timoteo, capítulo 1. Voy a leer un pasaje de la Escritura que es muy conocido. Voy a leer algunos pasajes porque el mensaje tiene alusión a lo que estamos celebrando en este momento, 40 años de ministerio. Voy a hablar del ministerio. Así que Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12, muy conocido, dice el apóstol: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo dice que daba gracias a Dios porque le fortaleció y porque le tuvo por fiel poniéndole en el ministerio. En realidad, mis hermanos, yo me identifico mucho con la palabra del apóstol Pablo. Dios no nos eligió porque éramos fieles. Dios nos eligió por gracia, aunque espera que nosotros seamos fieles. Yo creo que no solamente Pablo, porque era blasfemo y perseguidor. Yo creo que yo y todos los que hemos recibido la gracia de llamamiento, Dios nos confió lo más sagrado de Él, su propósito en la tierra y su casa, que es la iglesia, por pura gracia y misericordia. Así que el ministerio es una
es una gracia de Dios. Nadie toma para sí la honra sino aquel que fue llamado por Dios como lo fue Aarón. Así que todo aquel que es llamado por Dios recibe la honra de Dios. La honra de que Dios nos ha confiado su propósito en la tierra. Lo vemos desde el principio. Dios entre las naciones eligió una nación, a Israel. Y luego, después que eligió esa nación, la eligió justamente para que fuese una nación santa y para que esa nación administrase su propósito en la tierra. Luego de esa nación, de las 12 tribus que constituían esa nación, eligió una tribu, la tribu de Leví, para que sirviese a los asuntos del culto y de su propósito en Israel. Luego de esa tribu de Israel eligió una familia, la familia de Aarón. Así fue la honra de Dios. Dios fue eligiendo para tener personas para que se ocupen de su propósito en la tierra. Pablo considera una gracia de Dios, es que lo tuvo por fiel. Y a mí me llama la atención que dice que lo tuvo por fiel. Eso me indica a mí que para Dios delegar a alguien en su propósito en la tierra, Dios requiere fidelidad de nosotros, lealtad de parte de nosotros. En el llamamiento al principio es por gracia, pero Dios a nadie lo llama sin antes capacitarlo. Dios prueba para luego aprobar. A los tesalonicenses el apóstol Pablo les dice: Dios me probó primero antes de confiarme el evangelio. Pablo reconoce que Dios lo tuvo que probar para luego aprobarlo, porque el ministerio significa que Dios nos está confiando lo más sagrado. La Biblia dice que donde está el tesoro está el corazón. Y el corazón de Dios está en tu propósito. Y sobre todo en la iglesia, porque es su casa. Y quiero leer con ustedes en el capítulo 3, porque tengo que leer algunas cosas para poder llegar a lo que quiero decir. En el capítulo 3 de primera de Timoteo, están las cualidades que Dios requiere de un ministro antes de ordenarlo, apartarlo, santificarlo, consagrarlo para la obra del ministerio. Él dice en capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Entonces habla de los diáconos, que son también llamados al ministerio. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia. A estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Noten ustedes que deben ser probados para luego ser aprobados. Después de una lista de cualidades que lo hacen aptos e idóneos para poder llevar a cabo, para que Dios pueda confiarles la obra del ministerio. Y Pablo dice aquí a Timoteo, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo, a los que sirven aquí en la casa, dice que fueron llamados a cuidar la casa de Dios, que es la iglesia. Y la iglesia es la desposada del Cordero. La iglesia es el fruto del esfuerzo salvífico redentor de Jesucristo. La iglesia es el trofeo del gran triunfo de Cristo. La iglesia constituye el botín y los despojos de su gran conquista redentora.
es el objeto de su amor. La iglesia es para Jesucristo todo. Tan importante es la iglesia para Cristo que después que Él logra la redención, no le confía a nadie más el cuidado de la iglesia, sino al Espíritu Santo. Y apenas Él traspasa los cielos y se sienta a la diestra del Padre, su primera mediación, su primer ruego como sumo sacerdote al Padre es: envíales el Consolador para que esté con ellos para siempre, al Espíritu de verdad. Y el Señor, a la persona que le confía a la iglesia, es al Espíritu Santo. Y eso puede darnos a nosotros una idea de lo importante que es la iglesia para el Señor, que el Señor no se la confía a nadie, sino al Espíritu Santo. Así como el Padre le confió al Señor Jesús la creación, ya que Jesús, la creación vino como resultado de que el Padre lo creó todo en el Hijo, y a través del Hijo también sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y a través del Hijo trajo la redención, porque es el testigo fiel y es aquel a quien el Padre le fía todas las cosas importantes. Así como el Padre le confió al Hijo la redención, como creó el universo por el Hijo y para el Hijo, y como sustenta los mundos por el Hijo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para traer la redención. De la misma manera, Jesús, cuando termina su obra redentora, el Señor envía al Espíritu Santo y le confía a la iglesia. Yo quiero que tú veas eso, mi hermano, para que tú veas lo que significa el ministerio. El ministerio de cuidar a la iglesia y de llevar a cabo el propósito del Señor en la tierra. El Señor le confía el propósito al Espíritu Santo. Nosotros somos colaboradores con el Espíritu Santo en la obra de cuidar a la iglesia y de administrar el propósito de Dios en la tierra. ¿Acaso es poca cosa que el Señor nos confíe su casa? ¿Saben ustedes lo que a quienes se le confiaba la casa? A personas fieles, a personas íntegras, a personas confiables. Y la iglesia es la casa del Señor, y el Señor, la casa, se la confía a personas en quienes Él confía, valga la redundancia. Personas que han sido probadas y aprobadas. Por eso Pablo dice: me tuvo por fiel. Porque Dios requiere fidelidad. Se requiere de los administradores de Dios que sean hallados fieles. Y yo quiero que ustedes vengan conmigo al libro de Hebreos capítulo 3. Den una marcha más hacia el frente y busquen el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3. ¿Lo tienen conmigo? Hebreos capítulo 3. ¿Lo tienen? Dice el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Estoy leyendo en Hebreos capítulo 3, ahora el 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No, aquí el apóstol nos hace un llamado a considerar a Jesús. Considerar a Jesús, que es el sumo sacerdote y el apóstol de nuestra profesión. Y dice que Jesús fue fiel a Dios como hijo en la casa. Y menciona a Moisés, que fue fiel a Dios como siervo en la casa.
Y yo quiero llamarte la atención, o llamarles la atención a ustedes, en lo que dice aquí. Aquí habla de ser fieles al que nos constituyó, versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó. Tanto Jesús como Moisés, que fueron fieles en la casa de Dios, en el caso de Jesús como hijo y el Moisés como siervo, fueron fieles a aquel que los constituyó. Que eso es lo mismo que dice Pablo, al que me fortificó, al que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Poniéndome es lo mismo que el que me constituyó en el ministerio. Pablo dice, me constituyó apóstol y predicador. Y aquí habla que nuestra primera fidelidad en el ministerio debe ser aquel que nos constituyó, aquel que nos confió. Hermanos, no hay honra más elevada que la confianza. Nos sentimos honrados cuando alguien confía en nosotros. Si un mortal confía en nosotros, para nosotros es importante que Dios confíe las cosas perfectas, gloriosas y eternas a un mortal. Eso nos dice a nosotros lo que es la honra del llamamiento. Dios le ha confiado a este hombre y a esta mujer por 40 años lo que él más ama en la tierra, su iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero aquí habla que la primera fidelidad nuestra debe ser aquel que nos constituyó, aquel que nos tuvo por fiel constituyéndonos, poniéndonos en el ministerio. Somos mayordomos de Dios. La palabra mayordomía en latín significa el mayor de la casa. En griego, oikonomía, oikos es casa, nomos o ley o disponer. Es aquel que dispone de la casa. Disponer de la casa significa que se le entrega la autoridad de la casa, el gobierno de la casa, la administración de la casa. Imagínense Dios entregando lo que más ama, el fruto de su obra redentora, de su gran sacrificio, a seres humanos, como dice Pablo, flacos, débiles, propensos. Naturalmente primero los prueba para luego aprobarlos. Pero así como Dios ha sido fiel, honrándonos, de la misma manera Dios requiere de nosotros, los que administramos la casa de Dios, que seamos fieles primeramente a aquel que nos constituyó. En una casa de aquellos días, pues estaba el Señor, estaban los hijos de la casa, estaban los siervos de la casa y estaban los capataces o aquellos que trabajaban por salarios en la casa. Eso constituía lo que era una casa. Aquí habla de la fidelidad como hijos y la fidelidad como siervos. Habían jornaleros, como dije, que trabajaban por dinero. Pero aquí habla de ser fieles como hijos y ser fieles como siervos. Yo quisiera estudiar un poquito con ustedes 2 ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento, de 2 hombres que fueron fieles como siervos en la casa. Ahí menciona a Moisés, que es muy conocido. Ustedes saben que Moisés todo lo hizo de acuerdo al diseño. Si ustedes estudian Éxodo 39 y 40, dice que Moisés todo lo hizo, todos los muebles, todas las cosas, lo hizo de acuerdo al diseño, de acuerdo a la instrucción de Dios. Y en todas las cosas, Dios da testimonio de Moisés, que fue fiel en la casa. Pero yo no me voy a referir a Moisés, que es un caso muy conocido. Yo quiero que usted venga conmigo al libro de Daniel, por favor. Daniel capítulo 6. ¿Están conmigo? Vamos a poner aquí el ejemplo de un mayordomo en un reino. Y van a ver algo. Le estoy diciendo que la primera fidelidad
nuestra debe ser al que nos constituyó, en este caso a Dios. Nuestro compromiso mayor en el ministerio es con Dios, es con aquel que nos constituyó, el dueño de la casa, el que nos llamó, el que nos honró poniéndonos en el ministerio. Nuestra primera lealtad, nuestro primer compromiso es hacia Él. Aquí dice, capítulo 6 de Daniel, dice el versículo 1, pareció bien a Darío constituir, graben la palabra ahí, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Fíjense que constituyó, en este caso la casa, ese reino, el imperio. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Noten ustedes, el rey Darío eligió a 3 gobernadores, dice aquí, a 3 principales, a 3 gobernadores, para que administrasen todos los asuntos de su reino. Y el propósito es que el rey no fuese perjudicado. O sea, en otras palabras, tenían que administrar de tal manera que beneficiasen todos los asuntos del rey y no que los perjudicase. Yo creo que todo mayordomo es elegido para el bienestar de la casa y el señor de la casa quien lo constituyó. No para perjudicarlo, sino para beneficiarlo a él y a la casa. Y dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. La palabra ahí superior en el hebreo significa alguien que brilla de lejos, como las estrellas, usted la ve y brillan de lejos. Aquí en hebreo esta palabra superior es alguien que brilla de lejos. En otras palabras, la superioridad que había en Daniel era bien notable, era bien manifiesta. El rey Darío vio de lejos, por el testimonio de Daniel, que podía confiarle, podía constituirlo gobernador. De los 3 principales, él era superior a los 3. Porque superior, no porque tenía un rango, no porque había una jerarquía, sino porque él brillaba más que los demás. Y dice aquí, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El espíritu superior que había en él era el espíritu de Dios que estaba en él. Porque dice el Salmo 104, que el vino alegra el corazón del hombre, pero el aceite embellece el rostro. La belleza de un ungido, mis hermanos, es el llamamiento y la honra del ministerio. Nuestro rostro brilla en el ministerio porque hemos sido embellecidos con el llamamiento santo, con la santa unción, con el óleo superior de Cristo que ha caído sobre nosotros. Por eso Daniel brillaba, porque le brillaba el rostro, porque tenía la unción de Dios, porque no era un administrador común, porque su destreza, su habilidad, su sabiduría no era el resultado de los estudios, no lo había aprendido de hombre, sino que era algo impartido, capacidad de Dios, porque estaba allí para representar a Dios como embajador del reino de Dios. Por eso excedía a todos aquellos que tenían simplemente una habilidad humana. Él tenía un espíritu superior, el espíritu de Dios que estaba en él. Lo hacía distinguido, lo hacía confiable, su testimonio. Pero nació la envidia en sus compañeros. Y miren, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿Cómo era él? En ningún vicio ni falta fue hallada en él. Oigan ustedes, salieron a buscar una ocasión contra él, pero no la encontraron, porque era como fiel.
Era fiel a su rey, era fiel a su mayordomía, era fiel a su trabajo. Por eso no lo podían señalar. Brillaba con un espíritu superior, con una capacidad ungida que Dios le dio. Y él mantuvo la integridad y representó a Dios en un ambiente pagano y corrompido. Por eso, en los asuntos del reino, en su trabajo en cuanto al servicio y su lealtad al rey, en nada pudieron pescarlo, en maldad o en iniquidad, en nada deshonesto, porque era íntegro. Era fiel a aquel que le constituyó. Y escuchen ahora, versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, atención, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Saben qué dijeron ellos? Yo tengo aquí en mi Biblia, en las notas, la idea es, como Daniel era fiel en todo lo relacionado con el reino Persia, entonces pongámosle en conflicto con su fe, o sea, la fidelidad a su Dios versus la fidelidad a su rey. Dice, no, si no encontramos ninguna falta en este hombre, en su lealtad y fidelidad a la administración en cuanto al servicio al rey Darío, entonces vamos a meterlo en conflicto. Vamos a probarlo en cuanto a su lealtad a su Dios. Ellos sabían que él era fiel a su Dios, porque dijeron, como él es fiel a su Dios, ya lo conocemos, entonces vamos a poner en una trampa donde él tenga que decidir a cuál de los dos va a ser más fiel. Entonces ustedes saben que fueron donde el rey, para hacer breve la lectura, y le dijeron, para honrarte, rey, vamos a dar un edicto que al cabo de 30 días, eran 30 días, toda persona, nadie debe adorar a otro Dios que no sea a ti. Al rey le pareció bien. Entonces ustedes saben, dice el versículo 10, el propósito era, como ya dije, poner en conflicto a Daniel. Y dice aquí, el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como él solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Y ustedes saben el resto de la historia. Fueron al rey, el edicto decía que toda aquella persona que lo encontrasen orando a otro Dios que no fuera el rey, iba a ser tirado en el foso de los leones. Yo quiero que ustedes vean aquí algo importante, mis hermanos. Lo que vieron esta gente en Daniel. No vamos a encontrar ocasión contra este hombre. Él es fiel en todo al rey. Vamos a ponerlo en conflicto con la fidelidad, la lealtad a su Dios. Y ustedes saben el resto de la historia, mis hermanos. ¿Quién había constituido a Daniel en Babilonia? ¿Quién lo llevó allí? ¿Quién fue que lo llenó de gracia y le dio ese espíritu superior, esa capacidad para ser honrado como primer ministro de ese imperio? ¿No fue primeramente Dios? Entonces, su primera lealtad fue al Dios de su llamamiento. Y luego a su rey. Pero como decía Pedro, hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y ustedes saben cómo el mismo rey Darío sintió simpatía y estaba preocupado. Y le dijo: Daniel, el Dios a quien tú le eres leal, aquel que tú siempre le eres fiel, te libre de la boca de los leones. Y es interesante que cuando Daniel sale al final, en el versículo 22 dice:
mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, yo diría fiel. Voy a sustituir la palabra inocente por fiel, porque ante él fui hallado fiel, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. En otras palabras, yo he sido fiel a los dos que me ha constituido, a mi Dios que me trajo acá y me llenó de gracia delante de ti, y también a ti, oh rey. Aquí vemos una persona, un siervo de Dios, que sabía a quién le debía la primera lealtad en su administración como siervo mayordomo de una casa. Hay otro ejemplo que nosotros conocemos, que yo no voy a tener que leer mucho porque ustedes conocen muy bien. ¿Recuerdan ustedes cuando el caso de José? José llegó a Egipto como un esclavo. Se lo venden a Potifar. La Biblia dice que Potifar vio en él lo mismo, un espíritu superior. Vio la gracia que había en José. Y al ver la gracia que había en José, dice que lo hizo mayordomo de su casa, le entregó todos sus bienes, y dice que el hombre se desentendía de todo. Solamente comía en la casa y se desentendía de todo. Así que por la gracia que vio Potifar en él, por su capacidad, por el Espíritu de Dios que estaba en él, Dios lo honró en esa casa y lo hizo mayordomo en esa casa. Ahora, escuchen ustedes, cuando la mujer de Potifar se enamora de José y quiere seducirlo a José, miren ustedes, lo voy a leer yo acá, lo que José le respondió a esta mujer. Voy a leer en Génesis 39, 8 y 9, no tienen que buscar. Dice, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? He aquí la fidelidad a los dos que le constituyeron. Le dice a la mujer, tu esposo me ha honrado poniéndome sobre toda la casa, no me ha rehusado nada, soy administrador de todo, lo único que me ha reservado es a ti porque tú eres su mujer. ¿Cómo voy yo a hacer este gran mal y a pecar contra Dios? Miren la lealtad a aquel que le constituyó. En el caso natural, a Potifar. En el caso espiritual, a Dios. Fidelidad a aquel que le había constituido. Dios, fíjense ustedes que Potifar era mayordomo del faraón. Cuando la Biblia dice aquí que un oficial, la palabra oficial ahí es mayordomo, quiere decir que Potifar era mayordomo en la casa de gobierno, en la casa del faraón. José, entonces, que cayó en la cárcel, más tarde llegó a ser gobernador de todo Egipto, por encima de Potifar. Si Potifar era mayordomo en cuanto al ejército, él llegó a ser ahora mayordomo de todo Egipto. Dice que el faraón dijo, solamente yo soy superior a ti en todo el reino. Y le entregó a José todo. ¿Saben cómo dijo el faraón cuando José le aconsejó que buscase a alguien para administrar la abundancia? El faraón dijo, ¿en qué otro hombre tiene el Espíritu de Dios como lo tiene este hombre? Y por lo que vio, igual que Potifar, vio la gracia de Dios que estaba en él. Él honró a Dios y le dijo al faraón, no soy yo el que interpreto sueños, sino Dios que está en mí. Y le dio la gloria a Dios. Ahora yo quiero que ustedes vean algo acá. El faraón lo pone
como administrador de todos sus bienes. Y dice que cuando llegaron los 7 años de hambre y todo Egipto venía a Faraón, el Faraón le decía, vayan a José. Y la gente venía a José. Al principio la gente comenzó a comprar trigo y alimento con dinero. Pero ya en el primer año de hambre o el segundo se acabó el dinero. Y la gente vinieron y le dijeron a José, ya no tenemos dinero. Dice José, pues véndame su ganado. Y entonces vinieron y trajeron el ganado y él le dio trigo y alimento por el ganado. Luego se le acabó el alimento. Eran 7 años de hambre. Quizá el tercero o el cuarto vinieron de nuevo y le dijeron, se nos acabó el ganado, se nos acabó el alimento. Dice José, vendan vuestras propiedades. Entonces viene José y le da alimento y ellos le dan sus propiedades. Se le acaba el alimento. Y al final vienen ellos y dicen, ya no tenemos, se nos acabó el alimento. Ahora no tenemos dinero, no tenemos ganado, no tenemos casa. Dice José, bueno, véndanse ustedes y vuestros hijos. Y ellos se vendieron al faraón. Y dice la palabra que llegó un momento en que todo Egipto, el ganado de Egipto, las propiedades de Egipto y la misma gente pertenecía al faraón. En otras palabras, José llegó a comprar a todo Egipto para que sea del faraón. En otras palabras, él administró a favor de aquel que le había constituido gobernador. Y todo Egipto llegó a ser de faraón. Es un tipo de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino aquí y compró a toda la humanidad y todo el mundo para llevárselo al Padre. Eso es un buen administrador, el que administra para Dios, el que administra para la gloria de Dios, el que no busca lo suyo, el que no trata de beneficiarse de la administración de Dios, sino que todo lo hace para beneficiar el propósito de aquel que nos constituyó y para su gloria y para su honra. Por eso José es un tipo de Cristo. Ahora, en algo que me ministra a mí el testimonio de José, como fiel a aquel que le constituyó, en este caso a Dios y a Faraón, es que cuando sus 70 familiares llegan, en este caso Jacob con sus hermanos y los hijos de sus hermanos, 70 personas llegan a Egipto. Le dicen a José que su papá llegó. José toma un carro, llega allá, saluda a su papá y entonces le dice José envía un recado a Faraón, mi familia está aquí. Y llega José y le dice a Jacob y a sus hermanos, vayan donde el Faraón, preséntese delante de él, y puso palabras en la boca de ellos. Así ustedes van a decir al Faraón. Ahora, mis hermanos, yo voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes mediten, reflexionen y me contesten con sinceridad. Lo que ustedes conocen de los ministros de hoy y la manera que piensa la iglesia y el ministerio hoy, ¿qué hubiera hecho un ministro de hoy con la manera de pensar de hoy? De que yo soy el apóstol interplanetario, yo soy el profeta veneciano, yo soy el hombre, el ungido de Dios, que debo andar en avión en primera clase porque soy el ungido, debo tener limusina porque yo soy el ungido, debo tener toda la deferencia y todas las cosas porque yo soy el ungido. Esa es la filosofía que existe hoy en el ministerio. ¿Qué hubiera hecho un ministro hoy con la forma de pensar de hoy? En el caso de José, que el faraón le entregó todos los bienes y cuando la gente venía decía, vayan a José. En otras palabras, se desentendió, vayan a José. Ahora llega su familia. ¿Qué hubiera hecho usted? Si usted
el todo en Egipto. El que tiene la autoridad, los bienes, y usted tiene la prerrogativa para hacer y deshacer. ¿Qué hizo José? José no eligió para su papá. No eligió. Yo estoy seguro que uno de nosotros hubiera dicho, llegó mi viejo, llegó mi gente. Si no hubiera sido por mí, aquí se muere Raimundo y todo el mundo. Yo soy el preservador de esto, yo soy el hombre acá. Para esta hora yo he llegado al reino, yo soy el que soy acá. Así que llegó mi familia tiene que darse la buena vida aquí en Egipto, porque aquí el que mando soy yo. ¿O no hubiera hecho así? Y hubiéramos elegido lo mejor para el viejo y nuestra gente. Pero cuando alguien sabe lo que significa la confianza de encomendarle una casa, un reino o una mayordomía, ser fiel significa no aprovecharme, ni beneficiarme, ni sacar, ni tener intereses, ni conflictos de intereses. José decidió para todos, pero cuando hubo que decidir para él, dice, esa decisión la debe tomar el faraón. Y cuando el faraón escuchó a sus hermanos, le dijo a José, ponlo en lo mejor de la tierra en Gosén, y si alguno de ellos sabe de ganado, ponlo sobre mi ganado. Y el que decidió el bienestar de la familia de José en Egipto fue el faraón, no fue José. Una tremenda enseñanza para nosotros hoy como administradores, de no aprovecharnos, de no usar la plataforma del ministerio para lucrarnos, como sucede hoy, que como dice Pablo, y esto lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, que solamente piensan en lo terrenal. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, haciéndose obediente se hizo siervo, y después se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el evangelio. Amén. Dale aplauso al Señor. Amén. La ley del servicio en cuanto a recompensa es que nuestra recompensa es servirle a Dios. Como le dijo Dios a los levitas, el sacerdocio de Jehová es vuestra heredad. Servirle a Dios es nuestra heredad. Aunque a un ministro Dios no le dé finanza, ni le dé otra cosa, el hecho mismo de gastarse como este hombre, esta mujer, esa es su honra, esa es su dignidad, esa es su recompensa. Amén. Amén. Cuando el siervo del capítulo 49 de Isaías se le queja al Señor, parece que es Jesús, parece que es Israel, cualquiera de las dos interpretaciones. Dios le dice al siervo, ¿acaso es poca cosa que tú seas mi siervo? Y que yo te haya elegido para tú recogerme a la tribu de Israel. ¿Acaso es poca cosa que tú seas mi siervo? Entonces la recompensa de un ministro es Dios. La heredad de un ministro es Dios. La heredad de un ministro es servirle a Dios. Amén. Amén. Y Dios nos dice, ocúpate de mis asuntos, que yo me ocupo de los tuyos. Busque el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amén. Tristemente hoy se usa el ministerio para muchas cosas. Se usa el nombre de Dios, se usa el nombre del ministerio, se usan títulos, se usan tantas cosas para darle culto al hombre. Cuando el ministerio, la honra del ministerio es darle culto a Dios. La grandeza de un ministerio no se mide por los trofeos, los triunfos y nuestras realizaciones y la fama nuestra y nada nuestro. La honra y la grandeza de un ministerio se mide por el grado de honra y de servicio y obediencia que dé a la voluntad de Dios y a la gloria de Dios. Así que nuestra lealtad debe ser a Dios en el ministerio. Esa debe ser nuestra primera lealtad a Dios. Y cuando somos fieles a Dios, entonces vamos a administrar lo de Dios con temor, con respeto. Vengan conmigo
al libro de Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16. Dice aquí, versículo 1, leo rapidito. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tú cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí se está halagando al mayordomo infiel, no por su infidelidad, sino por su sagacidad a saber usar una situación bien difícil para él para sacar provecho. Jesús toma eso y lo aplica en lo positivo para nosotros. Pero yo quiero, mis hermanos, concentrarme en esto. Fíjense cómo piensa una persona que es infiel. Una persona infiel inmediatamente trata de sacar provecho, beneficiarse. Noten que el trabajo de Daniel era no perjudicar al rey, o sea, beneficiar a aquel que lo constituyó, honrar a aquel que le constituyó. Estos, cuando fueron despedidos, entonces dijeron: bueno, después que nos despidan, ¿qué vamos a hacer? Mendigar nos da vergüenza. Entonces inventan y dicen: vamos a tratar de hacer amigos para cuando me saquen de aquí o me voten, que me recojan aquellos a quienes yo beneficié con mi infidelidad. Y yo pregunto, mis hermanos, para meditar, ¿cuántos ministros hoy infieles hacen lo mismo? Por ejemplo, este lugar donde yo estoy, el púlpito es algo que se vive comercializando todo el tiempo. Si tú me invitas, yo te invito. Estoy agradecido porque tú me invitaste, yo vengo y te invito a mi púlpito. Me ayudaste en aquella campaña, yo te ayudo también a ti. Y no nos guiamos por propósito, nos guiamos por un beneficio. Déjame invitar a este hombre, porque este hombre es así o es asá. Y voy a sacar provecho de esto. Esto es común en el mundo entero, mis hermanos. Este púlpito aquí es sagrado, este púlpito es santo, muy santo. Y este púlpito es de Dios. Jamás se debe tomar este púlpito para sacar provecho de nada. Todo el que venga aquí tiene que ser enviado por Dios y aprobado por ese hombre. Y debe ser para edificar la iglesia y para glorificar el nombre de Dios. Amén.
Y pongo esto porque ustedes saben, hermanos, cómo se usa este púlpito. Cuando usted es fiel mayordomo, usted dice, jamás le voy a dar el púlpito a un hombre que yo no le he probado y aprobado. Yo no quiero que venga a envenenarme a la iglesia, o a indisponerme a la iglesia, o a dañarme a la iglesia, por ningún beneficio. ¿Saben ustedes cómo hacen los mercaderes, los cambistas de hoy? Perdónenme. Llegan a las iglesias y lo primero que hacen es, hermano, yo siento de Dios que le compremos un auto nuevo al pastor. El pobre pastor con esa cacharra, con ese pobre auto. Y los hermanos que aman a su pastor, inmediatamente con algarabía comienzan a aportar y se le compra un carro al pastor, gloria a Dios. Pero la intención de ese individuo es apropiarse de ese púlpito, porque es una manera de sobornar al pastor. Porque ya el pastor se le recogió una ofrenda. Ahora de ahora en adelante, cada vez que yo venga aquí, recojo una para mí. Y el pastor no puede hablar, porque ya le compramos su auto. Perdónenme, ando por el mundo y he visto, y me da mucha tristeza. Predican prosperidad, pero no es porque creen en la prosperidad bíblica, sino porque se esconde avaricia en ellos. Porque son mayordomos infieles que despojan a las ovejas de la lana y de la carne. Y nosotros, como mayordomos fieles, tenemos, mis hermanos, que cuidar a nuestras ovejas, porque la fidelidad a Dios se manifiesta cuidando los bienes del Señor. Jesús le dijo a Pedro 3 veces, Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Ya tú a mí me fallaste. Eso tú no lo vas a poder reparar, ya me fallaste. Yo te perdono, pero yo me voy. Si tú quieres manifestarme lealtad y amor, cuida aquello que yo amo, cuídame a la iglesia. Amén. Y la fidelidad en el ministerio, después de honrar a Dios, que es lo primero, es lo bienes de nuestro Señor. Y el bien más importante de la iglesia es las ovejas. No permitir que nadie venga a despojarla de su dinero usando mal la Biblia. Perdónenme, pero el celo de Dios me consume. Yo no estoy en contra de nadie, pero estoy a favor de Dios. Estoy a favor de algo muy serio, muy santo, que se ha prostituido por los mayordomos infieles. ¿Cuántos hay que para ganar amigos y para que los reciban en casas traicionan los bienes del Señor y lo comprometen? Pero somos fieles a aquel que nos constituyó. Es lo primero, fieles al que nos constituyó. Y segundo, a los bienes de nuestro Señor. Mateo capítulo 24. Perdónenme, puse esos ejemplos. Pueden haber 20,000 ejemplos de infidelidad. Pero ese ustedes todos lo conocen. Yo no estoy diciendo nada que sea extraño para ustedes. Hoy, tristemente, estamos perdiendo el respeto en el mundo debido a los escándalos de personas que llevan el nombre del Señor y no representan lo que la honra del ministerio. Y estamos en un tiempo donde Dios nos llamó a restaurar la honra del ministerio. Y la mejor manera de restaurarlo no es tanto predicando, sino con una vida, un testimonio. Escuchen, hermanos, cuando Jesús habla del sermón escatológico, habla de los últimos días. Miren ustedes cómo termina esto. Mateo 24, 45 en adelante. Miren lo que dice. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos,
Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí habla del siervo fiel y prudente. Y miren las tres cualidades de este siervo. Número uno, da la comida a su tiempo. Este es un mayordomo. Uno de los trabajos de nosotros como ministros es dar el alimento, la ración de Dios a su tiempo. Administramos la comida de Dios. Yo estoy aquí ahora mismo, me he ceñido y estoy compartiendo el alimento de Dios. El alimento no es mío, hermanos. El alimento es de Dios. Yo simplemente como siervo, igual que ustedes cuando les corresponde estar aquí, estoy sirviendo el alimento. Tenemos un compromiso de dar el alimento a tiempo. La medicina a tiempo, cuán buena es. Darle la medicina que Dios sirve, que es la palabra, la sana doctrina. La palabra no adulterada, pero darla a tiempo, como se leyó hoy. Exhorta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El ministerio profético consuela, edifica y exhorta. Y nos capacita. La palabra nos hace útil para toda buena obra. Y tenemos que administrar bien la palabra como fieles mayordomos, dándosela al pueblo, no adulterada, para que crezcan en salvación y darla a su tiempo. Este mayordomo de los últimos días que nos representa a nosotros, la iglesia que va a contrarrestar a esta generación que según Pablo es una generación mala, que dice a Timoteo una cosa: yo quiero que tú sepas que en los últimos días, en los posteros días, habrá tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí está la primera característica: amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Amadores de los deleites más que de Dios, amadores de ellos mismos más que de Dios, teniendo apariencia de piedad. Estos son los siervos que van a contrarrestar a esta generación. ¿De qué manera? Dándole un testimonio valiente, íntegro de lo que es la vida de Dios. Dios requiere, mis hermanos, de nosotros los administradores, que seamos fieles y honremos a aquel que nos constituyó, administrando bien sus bienes, dándole la palabra al pueblo sin adulteración y dándosela a su tiempo. Pero la segunda característica es que se lleva bien con los consiervos. Después de cuidar de los bienes del Señor y darle el alimento al pueblo, Dios requiere que tengamos una buena relación con los demás consiervos. Un reino dividido no permanece. A mí Dios me ministró mucho hace unos días con el pasaje donde Jesús dijo, cuando le acusaron de sacar demonios en nombre de Belcebú, y él dijo: si yo saco demonios en nombre de Belcebú, entonces ¿cómo es que Satanás puede estar en contra de Satanás? Y una casa dividida no permanece. Y yo entendí que Jesús dijo que el reino de Satanás está unido para matar, hurtar y destruir. Y me hizo saber y me hizo entender que cómo es posible que el reino de Satanás esté unido para destruir y oponerse a Dios, y el reino de Dios, que es el reino de la justicia, de la verdad, de la misericordia, de la fe, de lo noble, de lo justo, de lo verdadero y de lo que es de buen nombre, y todo lo que tiene los atributos del Dios perfecto, estemos divididos. Pablo dice en Romanos 14: ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Si el Señor lo recibió, si el siervo no es tuyo sino del Señor, y él lo aprueba, ¿quién eres tú para desaprobarlo? Y si el siervo está mal, fiel es Dios para volverlo a levantar. No es un asunto tuyo. El asunto tuyo es llevarte bien con los consiervos. Y Dios requiere, y es parte de nuestra fidelidad al Señor, tener una buena relación con nuestros hermanos. Respetar a nuestros hermanos, no importa de la afiliación que sea. La iglesia ha tenido sus circunstancias históricas. Y las denominaciones se han formado por circunstancias que ha vivido la iglesia. Sea como sea el nombre de la dominación, los nacidos del Espíritu son los hijos de Dios. Los que creen en el Señor son los hijos de Dios. No importa el nombre, llevan el nombre de Cristo y basta. Y por llevar el nombre de Cristo,
merecen nuestro respeto, nuestro amor, nuestra paciencia, y es parte de nuestra mayordomía llevarnos bien con los consiervos. Y lo último, esperar al Señor. Dice ahí 3, servir alimento a su tiempo, llevarse bien con los consiervos y esperar al Señor. Ahora escuchen lo siguiente, esperar al Señor, ¿para qué? ¿Saben ustedes que los mayordomos infieles no quieren que el Señor venga? Pero los fieles dicen: Maranata, ven Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque estoy listo para dar cuenta de mi mayordomía cuando tú vengas. Que venga el Señor, que venga esta noche si quiere. Estoy listo para dar cuenta de mi mayordomía. Ojalá llegara hoy, es lo que dice él, para dar cuenta, porque soy fiel. Entonces, mis hermanos, resumiendo, Dios nos tuvo por fiel y nos entregó, nos llamó a administrar su casa. Requiere Dios que los que administran la casa sean fieles. Primeramente, que lo constituyó, en este caso Dios. Fieles en 3 áreas. Número 1, fieles a Dios que nos constituyó. Número 2, fieles a los bienes del Señor, que incluye a la iglesia, a la palabra de Dios. Llevarnos bien con los consiervos. 3 áreas: Dios, los bienes, los consiervos. Eso es como Moisés, siendo fieles como siervos en la casa de Dios. Ahora, para terminar, te voy a mencionar ahora a Jesús, que dice aquí que fue fiel como hijo. Una cosa es ser fiel como siervo y otra cosa es ser fiel como hijo. Según Malaquías, aún un siervo sirve por temor. Él dice: si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? No está hablando de miedo, está hablando de temor reverente en el caso de Dios. Pero un hijo dice: si soy padre, ¿dónde está mi honra? En otras palabras, el jornalero sirve por salario. Por eso dice a Jesús que no le importan las ovejas. El siervo sirve porque teme a su Señor, pero el hijo sirve porque ama a su Señor, porque quiere honrar a su padre, porque es hijo. Jesús fue fiel como hijo. ¿Por qué? Porque amaba al Padre, respetaba al Padre y administraba para la gloria del Padre. Hay una oración que yo siempre hago a Dios en mi corazón, y el Señor, dame la capacidad que tenía el Señor Jesús de transferir la gloria al Padre. Por ejemplo, lo primero que se registra en la Biblia acerca de Jesús, las primeras palabras de Jesús en la Biblia, era cuando tenía 12 años. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Usted sigue todo su ministerio y usted va a ver a Jesús en los momentos que el Padre lo estaba honrando a él, transferir la gloria al Padre. Por ejemplo, cuando llegaron los 70 y dijeron: Señor, en tu nombre los demonios se nos someten. Vinieron de una gira misionera, venían dando testimonio que los demonios se sometían a Jesús. Y Jesús en ese momento decía: oh, claro, que yo soy el ungido de Dios. Claro que sí, que se someten los demonios. No, dice que Jesús les dijo: no se alegren tanto que los demonios salen, alégrense que vuestros nombres están escritos en el cielo. En otras palabras, no se alegren tanto de la derrota del diablo, sino del triunfo de Dios. Porque el triunfo de Dios sois vosotros, que estaban excluidos, ahora están incluidos. Porque el evangelio no son las derrotas del diablo, sino los triunfos de Dios. Pero dice que Jesús se conmovió en espíritu. En el original dice que tuvo una adoración jubilosa. Usa una palabra donde Jesús se sacudió, se puso pentecostal y adoró al Padre y le dijo al Padre: Padre, te doy gracias
porque tú has ocultado estas cosas de los grandes y tu Padre se lo has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque a ti te agrado. En ese momento lo estaban adorando a Él. Y Él gira la cosa y dice: yo te doy gracias, Señor, Dios del cielo y de la tierra, y alaba al Padre. Cuando entraba triunfante a Jerusalén, que el Padre lo estaba honrando, cumpliendo la palabra de Zacarías, dice: gózate, hija de Sión, porque tu libertador viene a ti, humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Dios estaba honrando al Hijo. Todos lo victoriaban. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tiraban las palmas, tiraban los mantos. Ese era el momento de Jesús, el momento que el Padre lo estaba glorificando. Era su momento. Era su momento. Como es el momento de ustedes en este momento. Levántate, mi hermano Jesús y Nancy, en este momento que Dios lo está honrando por 40 años de servicio, y digan: yo te doy gracias, Señor, Dios del cielo y de la tierra, porque me tuviste por fiel, porque me has sostenido. Amén. Porque Jesús en ese momento que todos lo victoriaban, hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice que se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y Jesús dijo, Padre, te glorifico, Padre. Y en ese momento que el Padre lo estaba glorificando, dice: yo te glorifico, Padre, yo te doy gracias, Padre. Y el Padre dijo: he glorificado mi nombre a través de ti y lo volveré a glorificar cuando tú resucites. En otras palabras, ¿cómo es posible que este hombre, Dios lo está glorificando, y vira la atención para glorificar al Padre en ese momento? Cuando resucita y María viene donde Él, preocupada por su cuerpo, dice: no me detengas, María, todavía no he ido al Padre. En otras palabras, este triunfo es tan glorioso que yo no puedo dedicárselo a nadie. Dile a mis hermanos que lo veo en Galilea, como les dije, yo debo ir al Padre a hablarle de esta resurrección, a entregarle el trofeo de este triunfo. Ojalá que cada uno de nosotros, antes de atender el teléfono, cuando nos llame la vecina, nos llame el hermano, o nos llame el compañero, el ministro, a las 7 de la mañana o a las 6, le digamos: no te puedo atender, todavía no he ido al Padre. Cuelga el teléfono. Honremos a aquel que nos ha honrado. Jesús fue fiel en la casa como hijo. Toda la gloria le dio al Padre. Todo lo transfirió hacia el Padre. Un día tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Un día seremos recompensados, porque Dios es fiel para galardonar a los fieles. Pero aquel día, mis hermanos, Él no va a decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor. El ministerio es una honra para honrar a Dios. Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón, cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, introdujeron fuego extraño en el altar, Dios le dijo a Aarón: a través de lo que se acercan a mí, me santificaré, y delante de todo el pueblo me glorificaré. Y firma: yo Jehová. En otras palabras le quiso decir: a través de los ministros que entran al santuario a ministrarme a mí, yo me santifico delante del pueblo. Y a través de ellos yo me glorifico delante del pueblo. En otras palabras, el ministerio es un medio para santificar el nombre de Dios y glorificar el nombre de Dios delante del pueblo. Yo bendigo a Dios en este día por la honra que Dios ha dado a este hombre y a esta mujer de haber servido a Dios por 40 años. Que Dios hoy apruebe estos 40 años. El regalo más grande en este día es que el Señor pueda decir: estos son mis hijos amados en quien he tenido contentamiento. En este día yo ofrendo vuestro servicio a Dios como una ofrenda que sea grata delante del Señor. Ese es el regalo más grande que Dios les puede dar a ustedes hoy. Nosotros, sus consiervos, estamos contentos y felices
de la manera que ustedes le han servido a Dios. Yo, vuestro hermano, consiervo, estoy aquí por el respeto de ver a un hombre y una mujer que se han gastado para Dios por 40 años. Eso me mueve estar aquí. Eso conmueve mi corazón. Y si los amo y los respeto, es justamente por esa dedicación a Dios. Yo oro a Dios de que vuestros años postreros sean mejores que los primeros. Yo oro a Dios que el Dios que los ha guiado hasta aquí los lleve hasta el final. Y que vuestro ministerio añada honra al nombre del Señor. Oremos a Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te doy gracias. Te doy gracias por el ministerio de tu Hijo, Jesús María, y de Nancy, y de su familia, que por 40 años, habiendo dejado las demás profesiones, habiendo dejado el derecho que tiene todo ser humano de emprender, de realizar, de triunfar en la vida natural, como lo hace un médico, un ingeniero, un arquitecto, un político, quien sea. Ellos han dejado todo humildemente para servirte a ti. Han cuidado a la iglesia por estos 40 años. Han sido un hombre y una mujer que se han llevado bien con los consiervos. Un hombre y una mujer de paz, de tranquilidad. Y yo te bendigo por causa de ellos. Y te ruego, Señor, que tú seas con ellos. Todos nosotros tenemos una oración delante de ti. Aprueba estos 40 años de servicio. Nosotros, sus compañeros, podemos aprobar estos años. Pero lo más importante es que tú apruebes. Aprueba tú, Señor, estos años. Tú conoces cómo tus siervos te han servido con la abnegación y la entrega de estos años. Te rogamos que tú seas muy glorificado en este día por esta ofrenda de servicio. Pido para ellos salud, paz, prosperidad. Señor, pido para ellos las 7 unciones del Mesías de Isaías capítulo 11, para los dos y para la familia Lozada. Espíritu de Jehová sobre ustedes, espíritu de sabiduría sobre ustedes, espíritu de inteligencia sobre ustedes, espíritu de conocimiento de Dios sobre ustedes, espíritu de consejo de Dios sobre ustedes, espíritu de poder sobre ustedes, espíritu de temor de Jehová sobre ustedes, y que Jehová añada revelación, que ustedes tracen siempre bien la palabra de verdad y que ni el diablo tenga nada que decir de ustedes. Que Dios los guarde de malos obreros, que Dios los guarde de los perros de esta generación, que Dios los rodee a ustedes y a esta casa y los guarde del mal, que el ministerio de ustedes trascienda a beneficiar a ministros e iglesias en las naciones. Oh, que los ojos de Jehová estén hacia ustedes, aprobándolos todo el tiempo. Venga el reino de Dios sobre ustedes. Yo te doy gracias, Señor, Dios del cielo y de la tierra, por esta ocasión. Gracias por las vidas y el ministerio de tus siervos. En el nombre de Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Dale un aplauso al Señor.